Para resolver el ejemplo 5, tenemos que calcular la medida del ángulo X. Este ángulo X es un ángulo externo, entonces para poderlo resolver necesitamos el arco más grande, que sería toda esta sección, y el arco pequeño, que sería la de aquí. Entonces la resta de este arco entre 2 me va a dar el valor de X. Pero para conocer el arco grande y el arco pequeño, se va a observar que tengo dos ángulos adicionales, el ángulo de 70 y el ángulo de 60, que son ángulos semi-inscritos, y por ser semi-inscritos nos va a dar información de cómo calcular el arco correspondiente. El ángulo de 70 está conformada por las siguientes dos rectas, por esta recta y por esta. Por lo tanto, todo este arco que va a formar, ¿sí?, se puede calcular. ¿Cómo se calcula? Primero que nada, recordemos que todo ángulo semi-inscrito, ¿sí?, es la mitad de lo que mide su arco. Es decir, de lo que mida el ángulo semi-inscrito, el doble va a medir el arco. Si este ángulo semi-inscrito vale 70, el arco va a medir 140, que es el doble. Este ángulo de 60 grados está formada por las siguientes dos rectas. Esta, la que tengo de este lado. Por lo tanto, todo el arco se va a formar con el ángulo de 60. Si el ángulo es 60, el arco va a medir entonces 120 grados, ¿sí? Y se observa que entonces ya podemos completar el arco faltante. Una circunferencia tiene 360 grados en cuanto a la medida de sus ángulos y en cuanto a la medida de sus arcos. Si tengo 140 y 120, ya tengo 260. Para 360 significa que este arco mide 100 grados, ¿sí? Y con estos datos ya es posible calcular la medida del ángulo X por ser un ángulo externo. Al ser un ángulo externo, se utiliza lo siguiente: X como ángulo externo es igual al arco grande, que en este caso me va a dar 260, menos el arco pequeño, que es 100, entre 2. Aquí no tengo que hacer ningún despeje, simplemente las operaciones. 260 menos 100, X es igual a 160 entre 2. 160 entre 2 me va a dar 80. Y con ello ya terminé. Me están pidiendo la medida del ángulo X y la conclusión la escribo de la siguiente manera. Por lo tanto, la medida del ángulo X es igual a 80 grados. ¿Sí? Y con ello se concluye el ejemplo número 5, que es una combinación entre ángulos semi-inscritos y ángulos externos. Para el ejemplo número 6 me pide calcular el valor de las incógnitas. El 20 es un ángulo externo, por lo tanto puedo hacer la relación entre sus dos arcos entre 2 a modo de diferencia, de resta, para poder calcular el valor de la incógnita solicitada. Y por otra parte, el ángulo de 60 grados está también formado por esos mismos dos arcos. Si observamos, la recta 1 y la recta 2, que forman el ángulo de 60 grados, son los mismos arcos que se están formando con el ángulo exterior. Aquí ya tengo dos tipos de ángulos, un ángulo exterior y un ángulo interior. Para efectos del ángulo interior, ¿sí?, ángulo interior, vamos a presentar una ecuación. El ángulo interior 60 grados, ¿a quién debe ser igual? Como es un ángulo interno, la fórmula me indica que es la semisuma de los dos arcos que lo subtienden. Es decir, y más x entre 2 me da 60 grados, ¿sí?, igual a 60. Y se observa que tengo una ecuación con dos incógnitas, por lo tanto la tengo que expresar de forma lineal. Este 2 lo mando al otro lado como multiplicación y me queda y más x igual a 120. Entonces tengo la ecuación que corresponde al ángulo interior. Si ahora trabajo con el ángulo exterior, ¿sí?, el ángulo exterior o externo, ¿qué es lo que me indica la fórmula? Que el ángulo de 20 grados es igual al arco grande menos el arco pequeño entre 2. Esto me va a dar 20 grados.
La ecuación la puedo manejar de forma lineal, escribiéndola como y menos x igual a 40. Conociendo las dos ecuaciones, puedo armar un sistema que me va a permitir calcular el valor de las incógnitas. Entonces, mi primera ecuación, y más x igual a 120, y mi segunda ecuación, y menos x igual a 40. Aplicando el método de suma y resta, obsérvese que puedo eliminar, sumar, restar la x y se va a anular, ¿sí? Más x menos x me va a dar 0. Y más y me da 2y. 120 más 40, 160. Entonces, y es igual a 80. Conociendo el valor para y, ya puedo determinar el valor para x. X es igual, si utilizo la primera ecuación, es igual a 120. La literal y la mando al otro lado como una resta, pero sustituyo su valor, 80. 120 menos 80. 120 menos 80 me da 40. Y con ello ya calculé, ya determiné el valor para las incógnitas x y y. Solo me falta escribir la conclusión, que la escribo de este lado. Por lo tanto, x es igual a 40 y y es igual a 80. Y con este resultado se da por concluido este sexto ejemplo.